Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva review. Hoy os traemos la Extreme Team. Tenemos tres Extreme, tenemos la Motion, tenemos la Pro y tenemos la Team en la categoría Extreme de Head. Podríamos decir que la Pro es la más enfocada a la potencia, la Motion se acerca bastante, aunque tiene un perfil algo más híbrido, siendo claramente una pala enfocada a potencia, pero más ligerita, y esta en cambio es una pala que es ligera y que, aunque sea con formato de diamante, sí podríamos decir que está un poquito más enfocada al control. Una persona que esté buscando una pala ligera de control pero que tenga un balance alto, oye, creo que esta versión puede ser bastante interesante. Lo cierto es que al agarrar esta pala ya siento que es más ligera. He estado probándolas obviamente, pero incluso teniéndolas aquí siento que es algo más ligera que las otras, y eso que pesa lo mismo que la Motion, en torno a 360 gramos. Vemos que también tiene un formato de diamante, así que el balance es más bien alto, más característico de palas de potencia. Por otro lado, las caras son de fibra de vidrio en lugar de carbono, lo que te va a ayudar a unas velocidades más bajas, y a la hora de meter potencia pues sí que te va a costar un poquito más, mientras que la goma sí que sigue siendo la Power Foam, que es la misma que llevan las otras dos versiones. Vemos que el mango es más bien pequeñito, tenemos este tapón blando que nos va a ayudar en el agarre para que no nos moleste, y este cordón extraíble que podemos ajustar de manera fantástica, y a mí me resulta muy cómodo. En cuanto a las sensaciones de esta pala, podríamos decir que la defensa se maneja bien, creo que tiene un punto dulce más amplio sobre todo que las otras dos, creo que tampoco es una novedad, porque es verdad que esta está más enfocada al control, como decía, en comparación con estas, y la puedes mover bien, sobre todo la vas a notar bastante ligera. Me he encontrado más cómodo cuando he jugado a una velocidad más baja, media, que a una velocidad más alta en la defensa. Creo que no lo vas a poder meter tanta presión desde la defensa, tampoco es el ideal, quiero decir, tampoco necesitas darle esa potencia desde el fondo, pero es verdad que cuando ya vas teniendo un nivel más alto sí que necesitas jugar con esa clase de tiros. Si tienes un nivel algo más bajito, pues en ese sentido creo que no vas a tener problema, y sí que puede ser una pala adecuada para ti. Según vamos hacia adelante, según vamos hacia la volea, sobre todo voy a destacar el control que tiene. No tiene mucha potencia en los golpeos, sí que es verdad que puedes bloquear bastante bien, hacer un golpe seco, pero el toque de la fibra de vidrio hace para mí que, siendo una pala muy cómoda, igualmente no le puedas meter tanta potencia, así que vas a tener que hacer un extra para poder atacar con la pala, aunque el balance alto pues sí te puede ayudar a la hora de presionar bolas que te vienen desde arriba. Sobre todo lo he notado pues ya con la víbora, la bandeja, el rulo, donde me han gustado especialmente. Tengo que decirlo que en este sentido sí que creo que le he podido dar un extra de potencia, o al menos la relación entre control y potencia ha sido muy buena, y aquí he dicho, bueno, pues quizás sí que puedo presionar un poquito más en los golpes de arriba, al igual que con el remate, que sale de manera adecuada con el remate por 3, es verdad que no tiene el rugoso, no me va a ayudar tanto con el efecto, y con la pegada hacia adelante pues noto que se me queda un poquito más, siendo una pala bastante cómoda. ¿Para quién creo que puede estar enfocada esta pala? Bueno, para alguien que quiera hacer ya un salto a una pala de un balance alto, que al menos quiera probar cuáles son las sensaciones, porque es una pala que resulta mucho más cómoda, que vas a sentir más la pelota, así que desde un nivel medio yo creo que con esta pala te vas a sentir bastante bien. Creo que tiene bastante control en ese sentido, no tanto como si la comparamos con una pala redonda, por ejemplo, por supuesto, pero sí es verdad que se aproxima en ciertas características a la Pro y a la Motion, siendo una pala que es mucho más de control que de potencia en este sentido, pese a tener ese balance alto. Así que esta ha sido la review de la Extreme Team. Espero que te haya resultado útil. Si no, ya sabes que tienes más reviews en el canal, donde espero que sí que encuentres la pala que andas buscando. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, y nos vemos pronto.